Mientras organizábamos algunas noticias, ya íbamos teniendo el primer debate de la consulta, de dudas, de preguntas, de muchas cosas que se van a generar alrededor de esto, porque por supuesto hay personas que están muy a favor, hay otras que están totalmente en contra. Hay una ley que seguramente nos va a aclarar muchas dudas, pero al mismo tiempo están muchas personas desinformadas, que es hacia donde nosotros pues queremos empezar a llegar, hacia quienes tenemos dudas. Pues nosotros por eso aquí desde Colmundo Radio hoy, para arrancar con esta maratón de preguntas, con esta situación de dudas que hay alrededor de lo legal, pues nos acompaña el doctor Juan Manuel Charria Segura, abogado constitucionalista. Abogado, bienvenido a Colmundo Radio, buen día. Muy buenas tardes a usted, Humberto, a toda su mesa de trabajo, a todos los oyentes, muy amables por la invitación. Bueno, a usted por atendernos y por ayudarnos con este importante tema que tenemos en el país, que es muy, muy importante, y es saber sobre esta consulta de sus preguntas y lo que a futuro empieza a surgir. Así que pues, para no tener yo de pronto el poder, vamos a empezar a hacerle las preguntas a nuestras compañeras para que, pues, también a mi compañero, por supuesto, pero arranquemos con Paola Martínez, que esta mañana nos planteaba la primera duda, doctor Charria, y ella se la va a trasladar, Paola. Abogado, bueno, hay muchas preguntas que le surgen a los colombianos alrededor de la consulta popular, y es que pues obviamente esta se ha realizado tras el hundimiento de la reforma laboral, y ese es uno de sus grandes impulsos que ha tenido. ¿Podría esta reforma propuesta tener algún impacto en el sistema judicial, o desde el punto de vista constitucional mejor? ¿Es posible que esta consulta genere alguna división, o más bien viole la división de poderes? Pues a ver, Paola, conmigo con unas buenas tardes también. Mira, la consulta popular realmente es un mecanismo de participación ciudadana que está pues regulado en la propia Constitución, artículos 104 y siguientes, y hay una ley que la desarrolla, un par de leyes más bien, que es la ley 134 y 94 y la ley 1757 de 2015. Entonces pues es, digamos, como mecanismo de participación, son preguntas de carácter general que pueden realizarlas el presidente de la República, alcalde o gobernadores, porque hay consultas populares a nivel nacional y consultas populares a nivel territorial. En este caso estamos hablando a nivel nacional. Entonces el presidente, como ya se ha afirmado, pues se tienen las preguntas y se trasladan al radicarlas en el Senado de la República, porque esas, para que la consulta puedan convocarnos a las urnas, tiene que haber un concepto favorable por parte del Senado de la República. Entonces, pues ahí el gobierno tendrá que mirar si tiene las mayorías o no para aprobación de las preguntas de esta consulta popular. Si el Senado no lo aprueba, pues obviamente pues ya no habrá consulta. Si el Senado lo aprueba, entonces el gobierno, mediante un decreto, nos convoca, y entre los 3 meses siguientes, o sea, si el Senado da el concepto, tiene un mes para ello. Luego, a partir de ese concepto, si es favorable, se cuentan 3 meses para convocarnos a las urnas. Ahora, obviamente que el Senado analiza la conveniencia o no de las preguntas, ¿no? Pues obviamente el Senado tendrá que definir si da ese concepto previo favorable o no. Entonces, pues digamos que es un mecanismo de participación que está utilizando el gobierno nacional para un poco revivir en determinados puntos la reforma laboral hundida en días pasados, en semanas pasadas, por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República. A propósito, adelante, doctor. ¿Sí? Y pues ya una vez que obviamente si supongamos nos convoquen a las urnas, se requiere un umbral de participación de la tercera parte del censo electoral. El censo electoral está más o menos, creo que está en 40 millones de personas.
o 40 millones largos, entonces se requiere más o menos una participación de la tercera, se requiere la participación de la tercera parte, más o menos de 13 millones de personas, y de esas 13 millones de personas se requiere que la mitad más uno vote sí para que la pregunta pase. Les recuerdo que en esto hay un antecedente interesante, que fue la consulta anticorrupción que se hizo en el 2018 por parte de la iniciativa de la hoy exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ustedes recordarán que hubo la consulta, pero las preguntas no pasaron porque no se cumplió con el umbral. Es decir, no se llegaron a ese umbral que en esa época eran de 12 millones de personas, si no me falla la memoria. De acuerdo, ha subido pues la cantidad de personas del censo electoral, como pues porque es así, porque la población crece y obviamente las personas van los que cumplen la mayoría de edad, pues van integrándose al censo electoral. Eso así de sencillo. Sí, señor. Doctor Charria, en un escenario donde no pasen justamente esas preguntas y considerando que también este mecanismo de participación está en la Constitución y en la ley colombiana, hay una hoja de ruta, o mejor, una posibilidad que determine la ley de que el gobierno en este punto cambie las preguntas por no estar bien planteadas en su criterio, en su opinión. ¿Estas 12 preguntas están bien planteadas? ¿Se pueden responder cabalmente por un sí o un no? A mi juicio, lo que ha dicho además la jurisprudencia es que pues, las preguntas deben ser redactadas de manera clara para decir sí o no. Lo que pasa es que a mi juicio, y esto ya es una posición personal, las preguntas como están redactadas están induciendo al elector. Cuando yo hablo de inducir al elector es que son preguntas en donde pues muchas personas van muy seguramente a votar por el sí, porque por ejemplo, que el recargo al 100%, que la regla general sean unos contratos de trabajo a término indefinido. Entonces puede suceder que esas preguntas, a mi juicio, pueden inducir a que se vote por el sí. Pero, y pues creería yo que ese es un punto importante que el Senado de la República, al emitir el concepto, al analizar las preguntas, tiene que tener en cuenta si esas preguntas están induciendo o no al elector o al votante, porque pues obviamente, pues a mi juicio, hay preguntas que sí inducen al elector a decir que sí, al votante, porque usted quiere que no haya intermediación laboral, o que es que quiere los aprendices, en fin, varias de esas preguntas a mi juicio inducen al elector, lo cual a mi juicio no es conveniente. Ese tema tendrá que ser analizado, repito, por el Senado de la República, que tendrá el mes para poder, apenas le radiquen, el presidente dice que el 1 de mayo le va a radicar las preguntas, el Senado tendrá que, y ojalá lo haga con mucho detenimiento, analizar si esas preguntas son, como están redactadas, son convenientes o no, y sobre todo en ese tema si inducen a que el votante diga sí, o como creo yo que está sucediendo en este caso en algunas de esas preguntas. Muy bien. Abogado, para seguir aclarando dudas, si esta consulta popular resulta siendo positiva para el gobierno nacional, ¿qué efecto jurídico hay sobre ella? ¿El Congreso se ve obligado a decretar automáticamente como ley lo propuesto por el gobierno? Y si no lo hace, ¿qué pasaría? ¿Qué debería hacer el gobierno? No, pues la decisión, y de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, la decisión del pueblo, en este caso de la ciudadanía, es obligatoria. Lo mismo lo reitera el artículo 42 de la ley 757. Sí, en este caso, pues si la consulta, como me pregunta, es positiva, pasan las preguntas y no solamente saca la mayoría del sí, sino se cumple con el umbral, tiene que ser efectiva, prácticamente el Congreso se discutirán en este caso el Congreso por medio de una ley hacer efectivo el resultado de la consulta. Eso se plasmaría luego mediante una ley, porque en este caso sería el Congreso el obligado. Si el Congreso no lo hace, lo podrá hacer el presidente de la República mediante un decreto con fuerza de ley, pero eso es
si el Congreso en el siguiente periodo de sesiones no implementa el resultado de las preguntas de la consulta, pues lo podrá hacer el gobierno mediante un decreto con fuerza de ley. Abogado. No sé si he sido claro. Sí, señor, totalmente. Vamos con otra de los interrogantes, abogado. Vamos bien. Muchas gracias a usted por su paciencia, su amabilidad y por aterrizarnos esto lo más claro posible para nuestros oyentes y para nosotros en la mesa de trabajo, Paola. Abogado, está en caso de que todo sea positivo, se logre el umbral de los 13 millones de personas y voten por el sí, legalmente, ¿qué efectos legales tendría esa eventual aprobación de estas 12 preguntas? ¿Esto obligaría al Congreso a legislar conforme a esos resultados? Sí, claro, sí, por eso lo decía en la pregunta anterior, que de acuerdo con la Constitución, el 104 y el artículo 42 de la ley 1757 de 2015, el Congreso tendría que legislar, claro que sí, en el siguiente periodo de sesión. Obviamente, implementarlas por medio de una ley, sí. Y si no lo hace, pues el presidente de la República lo podrá hacer mediante un decreto con fuerza de ley. En ese sentido, ¿qué riesgos usted puede ver en plantear reformas tan específicas como en las preguntas cuando se refiere a las licencias menstruales o a los contratos para los aprendices a través de esta consulta? A mi juicio, esto genera, esta consulta, se lo digo, genera, en primer lugar, un desgaste desde el punto de vista político, genera un costo económico, aunque el gobierno no lo quiera admitir, eso genera un costo económico y pues tenemos un problema en materia de económico grave. Recuerden además que el año entrante tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como el Consejo Nacional Electoral deben preparar las elecciones de Congreso y de Presidente de la República. A mi juicio esto se genera un desgaste y sí, son preguntas que yo creo que esta consulta a mi juicio sobra. Yo creo que eso se podría volver a presentar el proyecto de reforma acordado, consensuado, para y hacer el trámite en el Congreso de la República, pero pues si el gobierno no quiere consensuar la reforma laboral, entonces él quiere, utilizar el mecanismo de la consulta como para decir, bueno, entonces usted, Congreso, impleménteme sobre temas tan específicos, impleméntemela por medio de la ley, si el resultado obviamente es favorable. Yo creo que esta consulta es inconveniente y a mí, desde todo punto de vista político, económico, creo que estos temas tan específicos se pueden perfectamente tramitar mediante un consenso, mediante otro proyecto, una reforma laboral bien elaborada, escuchando a los diferentes actores de los temas laborales, academia, gremios, sindicatos, pero partidos políticos, y lograr una reforma pues que puede ser importante, pero también manteniendo ese equilibrio relación empleador-trabajador, ¿no? De acuerdo. A mi juicio sería más bien por un proyecto de ley y nos evitaríamos este desgaste político y económico. Esa consulta nos va a costar una plática y entonces en la situación económica del país no veo que sea, pues sí está el mecanismo, pero a mi juicio esto se podría tramitar mediante otro proyecto de ley con una apertura por parte del gobierno nacional y con los diferentes actores de estos temas laborales. Entendido, doctor. Doctor Charria, a propósito que esto es un proceso electoral, en la jurisprudencia que usted refiere, ¿se enmarca la posibilidad de veedores internacionales que garanticen los resultados de estos escrutinios? Sí, yo creo que como todo proceso, pues sería para mirar a ver si se cumple con el umbral, si se cumplen los tarjetones, cómo transcurriría esa jornada, pues que digamos, no estamos eligiendo en estricto sentido a alguien, como cuando lo vamos a hacer como cuando uno elige presidente o congresistas o alcaldes, pero sí es una jornada de participación. De todas maneras, sí es una jornada electoral en la medida en que pues van a haber unos resultados y pues esos resultados sería muy bueno que estuvieran veedurías
nacionales e internacionales para que se garantice que no haya manipulación de resultados por nadie, ¿no? Que si no se llegó al umbral, o si se llegó al umbral, y si la mayoría votó por el sí o la mayoría votó por el no, entonces sea de una manera pues transparente, ¿no? Como debe ser todos estos procesos, bien sea de elegir cargos o de participación ciudadana, como en este caso. Para mí sí es totalmente conveniente que haya una veeduría nacional e internacional. En este caso, doctor Charria, veamos en los recientes comicios del Ecuador que la veeduría internacional estaba a cargo de la CIDH. En este caso, ¿cómo se determinaría la competencia en lo internacional y dónde lo refiere la ley colombiana? No, digamos que las veedurías, como todos los procesos electorales, pues hay veedurías de diversos organismos internacionales, la OEA. Bueno, entre la OEA está como organismo la CIDH, Unión Europea, veedores de diferentes países. Es decir, digamos que esto se podría perfectamente, si llegamos a tener la jornada de la consulta, pues, al tema de la consulta, pues se tendría que perfectamente pero aquí en todos los procesos electorales han habido veedores, bien sea organizaciones o de diferentes gobiernos, ¿no? Entonces perfectamente aquí cabría lo mismo, casi como se han hecho en elecciones de presidente, de Congreso, de las territoriales, aquí perfectamente los organismos internacionales, y sería, repito, lo deseable que tanto organizaciones nacionales como internacionales independientes, ojo con esto, independientes, pues supervisaran que el proceso de la consulta, si se llegase a surtir, si nos convocan, se surtiera de una manera transparente, ¿no? De acuerdo. Abogado, en caso de que esta consulta le vaya bien y cumpla con todos los requisitos, sin embargo, pues varios líderes gremiales ya han mostrado su inconformidad no más con la propuesta. Esta consulta podría abrir la puerta a demandas por inconstitucionalidad o demandas ante la Corte Interamericana si se llegan a vulnerar los derechos de terceros, como en este caso pues serían los empresarios. Pues a ver, lo que prevé la Constitución en materia de constitucionalidad, digamos, el numeral tercero del 241 habla de un control de constitucionalidad. Aquí la ley 1757 no habla de que no es un control previo, se podría demandar por medio de una acción pública y la Corte podría hacer un control posterior, pero sería un poco pensar si el procedimiento estuvo bien hecho, si el procedimiento pues fue transparente, pero pues sí, la Corte podría ejercer un control posterior. Lo que pasa es que a mi juicio, si hay un pronunciamiento popular, yo veo complejo que la Corte llegue a decir, no, mire, es inconstitucional cuando ya hay un pronunciamiento popular. Claro. A mi juicio, debería haber lo que se debió haber hecho, y no lo contempla la ley y la jurisprudencia. Estamos teniendo... Aquí podría haber un control, pero no un control previo. De acuerdo, doctor Charria, pues agradecerle inmensamente. Seguramente estaremos ahí en contacto con usted para despejar estas dudas que se irán presentando en cuanto vaya avanzando esta propuesta y esto que oficialmente se presentará el 1 de mayo. Muchas gracias, doctor. Un feliz día. No sé si quiere agregar algo adicional, por favor. Y adicional lo siguiente. Ojo con esto. Va al Senado. Repito, el Senado emite el concepto y aquí supongamos que da el concepto favorable, es entre dos opciones, el sí o el no y la abstención con esto. Sí. Porque pues la abstención es un tema, la abstención activa, que la jurisprudencia es un derecho fundamental en los mecanismos de participación ciudadana. ¿Para qué? Porque los que no votan, pues esto hace que no se llegue al umbral, a los 13 millones. O sea, puede suceder, como sucedió en el 2018, que la mayoría diga sí, pero no se cumpla el umbral. En ese caso, a pesar de que la mayoría diga sí o diga no, si no se cumple con el umbral, no, la consulta pues no tiene ninguna eficacia y obviamente
no es favorable, por supuesto. Que eso ocurrió, el antecedente lo tenemos en el 2018 con la consulta anticorrupción. Aquí puede ocurrir lo mismo. No es tan sencillo de que 13 millones de personas, más o menos, que es la tercera parte, salgan a votar. Veremos qué sucede. Por ahora, habrá que mirar el Senado de la República, que ojalá haga un análisis bien juicioso y emita pues el concepto. Veremos a ver el Senado y ojalá analice bien las preguntas y la conveniencia o no y si pues las preguntas si son favorables, pues tendremos ahí que llegar a las votaciones con lo que hemos explicado, el umbral y las mayorías. Espero haber sido claro y muchísimas gracias. Doctor Juan Manuel Charria Segura, presente a esta hora, acompañándonos aquí en el Informativo Digital Colmundo. Un feliz día, muchas gracias por su tiempo y sus apreciaciones. Lo mismo, una feliz tarde para ustedes, muchas gracias por la invitación y lo mismo a los oyentes, muchas gracias y a los que están en las redes sociales también, muy amables, feliz tarde. Hasta luego.